Ahora vamos a hablar con el señor Carlos Ángeles Manturano, él es regidor de la Municipalidad de Lima, presidente de la Comisión Bicentenario del Consejo Metropolitano, ¿no? Tenemos que retomar este tema del Bicentenario, tenemos que retomar todos los temas de nuestra vida, que son los que nos dan algo llamado humanidad, ¿no? 88 días pues en confinamiento. Han presentado el proyecto de transporte que busca prevenir el COVID-19. Vamos a darle la bienvenida al regidor para que pueda conversar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y la oportunidad de poder expresar y exponer este proyecto que de hecho lo venimos exponiendo del Pleno del Consejo aproximadamente desde finales de abril. Es un proyecto que, como bien mencionas, está muy enfocado al retorno a la normalidad y es una medida que va a ser absolutamente necesaria, principalmente cuando se levante la cuarentena. Solo para dar un pequeño contexto, recordemos que en Perú, desde que se encontró el primer caso hasta la fecha, han habido más de 215.000 casos confirmados y han habido más de 6.000 fallecidos. De momento no existe una vacuna y de momento efectivamente no hay ningún tratamiento o medicamento que pueda curar esta enfermedad. La única medida que tenemos ahora que es efectiva, y que todos lo sabemos, es el distanciamiento social. Pero aquí viene un punto que es muy interesante y es que creo que para nadie va a ser sorpresa que mencione que tenemos un transporte público absolutamente colapsado. ¿Cómo garantizar el distanciamiento social en un transporte público que en circunstancias normales ya es un foco infeccioso y que en circunstancias normales está absolutamente colapsado? Como mencionábamos, teniendo eso en mente, es que a inicios de mayo empezamos el debate de este proyecto que lo presentamos a finales de abril y que lo que busca es entender que esa nueva vuelta a la normalidad va a ser no la normalidad a la que estamos acostumbrados, sino una totalmente nueva y en la cual tenemos que adaptar nuestro estilo de vida para poder poco a poco restablecer nuestra vida fuera de la cuarentena. ¿Cómo poder movilizarnos? Y es ahí de que el transporte no motorizado y específicamente la micromovilidad, la movilidad individual, cobra un rol sumamente importante. Es por ello que, por ejemplo, uno de los primeros puntos que toma este proyecto de acuerdo que presenté es el establecer carriles exclusivos para el transporte no motorizado, especialmente para las bicicletas en vías metropolitanas. Es importante mencionar que la fecha han establecido 6 kilómetros de ciclovías temporales porque van a tener un plazo de 2 años y que posteriormente van a ser, digamos, reemplazados por un proyecto de inversión pública que los va a hacer permanentes. Correcto. Además, para este año existe el proyecto de inversión para hacer 21 kilómetros los distritos de San Juan de Lurigancho, Los Olivos y La Victoria. Precisamente uno de los primeros puntos que aborda este acuerdo de consejo, que es el de establecer carriles para que se pueda desplazar la bicicleta. Ahora, un dato interesante es que efectivamente no solamente va por el lado de brindar las facilidades a los usuarios para que puedan trasladarse en bicicleta, sino además de ello, también en el que todos tomemos conciencia y nuestras autoridades normen y regulen la capacidad de todo el transporte público. Que nada va a servir, insisto, en que tengamos un transporte público absolutamente colapsado. Y para ello, un punto de este acuerdo de consejo lo que establecía era que a través de un estudio que se haga entre Lima con la ATU, se puede establecer el aforo en el metropolitano y en los corredores complementarios. Un tiempo posterior, y luego inició el debate en el Consejo acerca de este proyecto, el alcalde de Lima, el 8 de mayo, sacó un manifiesto con algunas recomendaciones al Ejecutivo y donde él inicialmente proponía que el aforo se reduzca en un 40%. Luego de un estudio a raíz de este debate, caímos en cuenta que el aforo real que se estaba utilizando para garantizar el distanciamiento social era mucho menor a esa cifra y era cerca al 1%, inclusive aún menor. Y eso es un segundo punto, y es que si el transporte público precisamente colapsa porque hay una sobredemanda, ¿cómo van a trasladarse los limeños ahora que hay un menor acceso al transporte público porque va a haber un menor aforo? Y es ahí donde tenemos que replantear y trabajar en lo que se llama la intermodalidad. Hacer tramos que normalmente se pueden hacer a pie o en bicicleta, tramos cortos o medianos, y para tramos que no se pueden hacer ni a pie ni en bicicleta, recién pensar en el transporte público, o por otro lado,
también empezar a pensar en que sean también solamente para distancias cortas, pero para personas con discapacidad o con alguna condición física que amerite que puedan hacer uso de estos transportes públicos a pesar de ser distancias cortas. La tercera propuesta que establecía este acuerdo de consejo era que se pudiera realizar un estudio que va sobre la segunda, un estudio de las distancias mínimas que se tengan que recorrer en el transporte público. Y esto ha quedado todavía en stand-by, y por otro lado lo que se está evaluando es que la municipalidad junto con otras instituciones está viendo la opción de recomendar al gobierno central que haga lo que se llama horarios escalonados, horarios diferenciados en los cuales, por ejemplo, durante una franja horaria, por dar un ejemplo, 8 de la mañana ingresan los trabajadores de los bancos, 9 de la mañana los funcionarios públicos de determinados ministerios, 10 de la mañana, y que esto evidentemente también va a afectar su hora de salida. Un poco como están haciendo las cosas en Bogotá y Medellín, y como usted dice, es la gran oportunidad, yo creo, de reordenarnos, de salir de manera ordenada. Pero eso también implica un proceso de educación al ciudadano que va a ser un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo. Y como tú bien mencionas, es innegable que el coronavirus ha sido no solamente un desafío, sino ha sido lamentablemente una crisis mundial, que yo creo que no me equivoco en decir que ningún país del mundo ha estado en las condiciones de poder responder a la altura de las circunstancias. Así es, si no hubiera habido una vacuna, así de sencillo, si no hubiera habido una vacuna. Bueno, yo le agradezco muchísimo, señor Carlos Ángeles Manturano, regidor de la Municipalidad de Lima, sobre este proyecto, y esperemos que pase un par de semanas y lo vamos a volver a molestar para hablar del Bicentenario, que ha quedado hoy un poco en segundo plano